Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo está la amada iglesia? En Cristo. Bendecidos. Vamos a orar, hermanos, para que Dios tome el control de este servicio, de esta palabra que se va a compartir. Amén. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por este servicio que nos permites realizar, amado Dios Todopoderoso, para que tu nombre sea glorificado. Gracias porque en esta hora nos permites reunirnos como cuerpo, como iglesia. Padre, te pedimos que tú te sigas formando en cada uno de nosotros. Síguenos santificando día a día, Señor. Sigue llevando a cabo en nuestro ser la obra de santificación, bendito Dios Todopoderoso, para que de esa manera podamos llegar a ser a la imagen de tu Hijo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos conocen algún atributo de Dios? ¿Cuántos saben un atributo de Dios? ¿No? Dicen que Dios es amor. Ese es un atributo. Dios es paz. Ese es otro atributo. Dios es gozo. Fiel. Dios es fiel. El apóstol Pablo, hermano, en el libro de Romanos nos habla de tres atributos de Dios. Amén. Los cuales a través de todo el libro de Romanos nos va mostrando, nos va revelando, nos va explicando la función que tiene cada uno de esos atributos en la vida del creyente. Amén. Y estos tres atributos de los cuales nos habla el apóstol Pablo es la justicia de Dios. Es un atributo, la santidad de Dios y la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuando tú vas a Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, tú vas a ver plasmados esos tres atributos. Amén. Mira, hermano, el apóstol Pablo era una persona que tenía excelentes escritos, tenía una revelación tremenda, tenía unos pensamientos muy profundos en cuanto a la palabra de Dios. Y en el libro de Romanos el apóstol Pablo, primeramente en la primera etapa de este libro, presenta el tema de la condenación. Eso nosotros lo vemos hasta el capítulo 7. El capítulo 1 hasta el 7 vemos la condenación. Después de la condenación, en el capítulo 8, el apóstol Pablo habla de la justificación. Antes del capítulo 8, Pablo habla de la condenación, de la justificación. Pero ya en el capítulo 8 habla de la santificación. Amén. Y por último, de la glorificación. Entonces, tanto la justificación como la santificación como la glorificación son tres atributos que Dios está llevando a cabo en el creyente. Amén. Entonces, ¿por qué Pablo hablaba de estos tres atributos? Porque él entendía perfectamente todo lo que Dios hace en nosotros, siempre tiene presente estos tres atributos.
Lo que Dios está haciendo en tu vida, está presente la justicia, la santidad y la glorificación. Y es en todo creyente. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 1, versículo 17, hablando de la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Entonces, la justicia de Dios, hermanos, se relaciona con los hechos de Dios. ¿Sí? La justicia de Dios se revela con los hechos de Dios. Se revela con sus caminos, con sus actos y con sus actividades. Dice la palabra de Dios que la oración del justo tiene mucho peso. Pero ¿quién es el justo? Pues Dios. No. Está hablando de los santos. Pablo está hablando de los santos, la oración del justo. Pero ¿quiénes son los justos? Los que caminan, los que con sus hechos están demostrando, están viviendo, están expresando la justicia de Dios. Los que ya han sido justificados, pero que además de que fueron justificados, están siendo santificados y están expresando la santidad. Amén. Entonces, nosotros podemos ver, hermano, que todo lo que Dios hace es justo. Porque Dios es justo. Porque Dios es santo. ¿Sí? Primero de Pedro 1:16 dice el Señor: sed santos, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, si tú eres el Hijo de Dios y Dios es santo, tú tienes que ser santo. Pero un santo, hermano, tiene ciertas características de vivir su vida espiritual. Y ser santo no se trata de algo que ya eres, ¿sí? Para siempre. Ser santo se trata de que todos los días vivas como santo. Es decir, que vivas en santidad. Pero esto tiene que llevar a cabo un proceso. Ahorita vamos a tocar ese punto. Entonces dice el Señor: sed santo, porque yo soy santo. Amén. Ahora, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Porque muchos no sabemos, hermano, lo que es la santidad. La santidad es la naturaleza de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza del hombre que vive todavía en Adán? Naturaleza caída. Caída, la naturaleza caída. Entonces, la naturaleza de Dios es la santidad. Amén. Y cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios que se nos ha sido dada, no estamos hablando, hermano, de la conducta que el hombre tiene. La santidad que se nos ha sido dada no se trata de conducta, se trata de la propia naturaleza de Dios que se te es dada. ¿Sí? Volvemos a Juan 3:16 cuando dice Juan: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, cuando tú estás recibiendo a Cristo, hermano, tú no estás recibiendo una persona, tú estás recibiendo la vida divina de Dios por medio de Jesús.
Jesucristo. Tú estás recibiendo la propia naturaleza divina de Dios por medio de Jesucristo, la cual es lo que a ti te va a santificar todos los días. Amén. Entonces, los hechos de Dios se rigen por la justicia y por su naturaleza y por su santidad. ¿Sí? Eso significa que Dios es un Dios de gloria. Dice el Salmo 19:1: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Ahora, ¿qué es la gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su expresión. Mira, hermano, nosotros tenemos un concepto bien equivocado de lo que es glorificar a Dios. Y creemos a veces que glorificar a Dios es que cuando nos reunimos en el culto, en el servicio, y empezamos a adorar, ¿verdad? Y luego empezamos a exaltar y creemos que eso es glorificar a Dios. Pero la gloria de Dios tiene que ver con la expresión, tiene que ver con el vivir, tiene que ver con los hechos, tiene que ver con los frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces, cuando Dios se expresa o se manifiesta en tu vida, Él se está glorificando en ti. Pero cuando tú das frutos dignos de arrepentimiento, cuando tú vives conforme a la voluntad de Dios, tú estás glorificándolo a Él. Amén. Amén. Entonces, vemos que la glorificación es un tema en cuanto al expresar la vida divina que Dios ha depositado en mí. Amén. Amén. Ahora fíjate, por medio de la justicia de Dios nosotros vamos a ver sus caminos. Amén. Por medio de la santidad de Dios nosotros vamos a ver su naturaleza. Y por medio de la gloria de Dios nosotros vamos a ver su expresión. Amén. Y estos tres atributos divinos tenemos que tenerlos nosotros como creyentes. Amén. Pero no solamente tienen que estar ahí guardados, tienes que expresarlos, tienes que demostrarlos. Amén. Amén. Ahora, tanto la justicia como la santidad y como la gloria de Dios tienen que ver con la salvación. La salvación, hermano, yo te lo he comentado, la salvación tiene dos etapas. Y ahorita, hermano, vamos a ver las dos etapas de la salvación, cuáles son y en qué consisten. ¿Sí? Amén. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 30 te habla de las dos etapas de la salvación y te habla de la glorificación. Entonces, serían en total tres etapas que el creyente tiene que vivir en su vida espiritual o en su vida cristiana. Desde el momento en que tú llegas a Cristo hasta el momento en que tú vas a ser glorificado. Entonces, es importante que yo sepa las dos etapas de la salvación, qué son, en qué consisten, qué es la etapa principal de la salvación y qué es la etapa segunda de la salvación. Entonces dice Romanos 8, 28 y 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Dios, desde la eternidad, hermano,
te predestinó para que tú seas salvo. ¿Sí? Y si Dios te predestinó para que tú seas salvo, es imposible que tú pierdas esa salvación. Amén. Amén. Ahora, ¿dónde yo me doy cuenta que Dios me predestinó para ser salvo? Dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y cuando Pablo habla de justificar, hermano, está en otras palabras diciendo que en el momento en que el hombre es justificado por Dios, en ese momento Dios le está entregando la salvación. En ese momento el hombre, el creyente, es introducido a la primera etapa de la salvación. Amén. Ahora, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? Quiere decir que cuando Pablo dice a estos también glorificó, está tratando de decir que la obra de Dios se llevó a cabo en esa persona. ¿Sí? Entonces, vemos que cuando Pablo habla de una predestinación, es imposible que en la línea tú te pierdas. Es imposible que en ese proceso tú pierdas tu salvación. Es imposible porque es algo que Dios ya predestinó. Y si Dios lo predestinó, hermano, se tiene que cumplir. Amén. Ahora, ¿en qué consiste la primera etapa de la salvación? Fíjate bien, cuando Dios dice a los que llamó, a estos justificó, ahí inicia la primera etapa de la salvación. La justificación es la primera etapa de la salvación. Y en otras palabras, hermano, la primera etapa de la salvación que Dios nos otorga, que Dios nos da, es que nosotros participamos de la justicia de Dios. Eso significa ser salvo. Que ahora yo ya participo de la justicia de Dios. Cuando yo todavía no era salvo, cuando yo todavía no venía a Cristo, yo participaba de la ira de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo participaba de su ira. Pero cuando yo creo en Él, cuando yo lo recibo, yo soy salvo. Yo he adquirido la salvación. Esto quiere decir que ahora yo ya participo de la justicia de Dios. Amén. Eso me hace a mí ser justo delante de Dios porque ya fui justificado. A esta primera etapa de la salvación, entonces se le conoce como la justificación, o el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos la presenta como justificación. Para Pablo, hermano, la salvación era que el hombre fuera justificado delante de Dios. Amén. Cuando un hombre es justificado delante de Dios, es salvo de la ira. ¿Sí? Entonces, en la primera etapa de la salvación, nosotros adquirimos o nosotros obtenemos la justicia de Dios. Y eso me hace ser justo. Amén. Ahora, esta primera etapa de la salvación a mí no me cuesta nada. Lo único que yo tengo que hacer es creer. Lo único que yo tengo que hacer es tener fe en el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero cuando yo ya fui justificado, cuando yo ya fui introducido en la primera etapa de la salvación, en adelante, hermano, a partir de ese momento en adelante, a mí me cuesta. Amén. La segunda etapa de la salvación
tiene que ver con la santificación. La segunda etapa de la salvación ya no tiene que ver con la justicia, ya no tiene que ver con la justificación. Ya fuimos justificados. Ahora entro en la etapa de la santificación o la transformación. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, la segunda etapa de la salvación, en la segunda etapa de la salvación, nosotros los creyentes nos encontramos en el proceso de la santificación. Amén. En esta etapa de la santificación, ¿en qué consiste? En que a través de este proceso Dios va a ir forjando su naturaleza en cada uno de nosotros. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza divina. ¿Sí? Esa naturaleza divina, hermano, primeramente tiene que ser forjada en el espíritu, después tiene que ser forjada en el alma y por último en el cuerpo. Entonces, estamos hablando de que es un proceso que va a llevar toda la vida cristiana que tú lleves. ¿Sí? En la justificación, la justicia de Dios es contada como nuestra, dice Pablo. Cuando tú fuiste justificado, cuando tú fuiste introducido a la primera etapa de la salvación, la justicia, la santidad de Dios no se ha forjado en ti. Tú no más eres justificado. Es por eso que cuando uno como cristiano, hermano, llega al Evangelio, en los primeros años tropieza, en los primeros años todavía hay cosas que te siguen llamando la atención del mundo, todavía sigues regándola, pero conforme va pasando el tiempo, tú empiezas tu proceso de santificación y el Señor a través de los procesos te va santificando y te va quitando, ¿verdad? Todo aquello que a Él no le agrada. Amén. Entonces, cuando Dios va despojándonos del viejo hombre, a ese proceso se le llama la santificación. A ese proceso se le llama que Dios está forjando en mí su naturaleza divina para que yo viva conforme a esa naturaleza. Amén. En la santificación que Dios realiza en nosotros, su santidad es forjada en nuestro ser. Eso es lo que significa la palabra forjar. Es cuando, por ejemplo, tú pones a alta temperatura un metal, ¿verdad? O dos metales diferentes, los calientas a altas temperaturas al rojo vivo, los juntas y los empiezas a forjar, los combinas. O en otra palabra, la tesificación es lo mismo. Cuando tú calientas agua, la hierves, es agua hirviendo. Si tú depositas un sobre de té, el té con lo caliente empieza a soltar la sustancia que contiene el té y entonces esa agua se convierte en té, ejemplo de hierbabuena o de canela. Se tesifica la canela con el agua. Entonces ya no es agua hirviendo de canela, ¿verdad? Ahora es un té de canela. Y ese componente, una vez que se mezcla, tú ya no lo puedes separar, ¿verdad? Entonces así es cuando Dios, por medio del proceso de la santificación, está forjando su vida, está forjando su naturaleza en el hombre. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, aunque externamente ya fuimos justificados, ya adquirimos la justicia de Dios, ¿sí? Ya participamos de la justicia de Dios, nos hace falta que la santidad de Dios sea forjada en nosotros.
Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que el Señor está haciendo el día de hoy en tu vida? Porque tú pudiste haber sido justificado hace 10 años, pero el Señor, ¿qué ha hecho en tu vida durante esos 10 años? Te ha ido santificando. Te ha ido santificando a través de un proceso. Amén. Entonces vemos que la segunda etapa de la salvación que Dios nos otorga consiste en que Dios forje su naturaleza divina en nuestro ser. ¿Sí? A esto se le llama entonces el proceso de la santificación. Y para que Dios pueda forjar su naturaleza en nosotros, Dios tuvo que pasar por el proceso de la muerte, de la resurrección y de la glorificación. Amén. Entonces, dice Romanos capítulo 8, versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Antes de que Dios se procesara, hermanos, Él no estaba disponible para efectuar la etapa de la santificación en una persona. ¿Sí? Antes de que el Señor Jesús fuera crucificado, Él no podía santificar a una persona. Amén. Pero una vez que Él muere, resucita y es glorificado, entonces Él tiene la capacidad, ya como el Espíritu de vida o como el Espíritu Santo, de traer, ¿verdad?, a una persona la vida divina de Dios para que esa persona pueda ser santificada. Esto quiere decir que el Espíritu Santo desciende sobre ti, o Cristo como el Espíritu Santo desciende como sobre ti y deposita en ti la naturaleza divina de Dios para que por medio de esa naturaleza divina el hombre sea santificado. Amén. Antes del Señor Jesús pasar por el proceso de transformación, Dios ya había creado el universo, ¿sí? Pero el Señor Jesús como Espíritu Santo no podía entrar en las personas, no podía entrar en el hombre hasta que Él es procesado. Amén. Y es así es por medio de este proceso que el hombre recibe la vida divina de Dios. Es por medio de este proceso que el hombre es vivificado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 10: pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Entonces vemos que la única manera en que Cristo esté en nosotros es por medio del proceso que Él llevó. Se convirtió en el Espíritu que vivifica y viene a ser morada en nosotros. Amén. Entonces, el proceso de la santificación, hermanos, consiste en que por medio de la etapa de la regeneración que el Señor Jesús ha hecho en nuestro espíritu, ahora por medio de este espíritu nosotros podamos tener vida. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces el día de hoy, hermano, el Señor Jesús está en nuestro espíritu. El día de hoy la naturaleza de Dios está en nuestro espíritu. ¿Sí? Pero no solamente el propósito de Dios es que Cristo esté en nuestro espíritu, o que su naturaleza solamente esté en nuestro espíritu. El propósito de Dios, de acuerdo a lo que habla Pablo en Romanos 8, 29 y 30, el propósito de Dios es que su
Gloria a Dios. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, mire, hermano, tenemos que entender que la santidad de Dios es una etapa progresiva que el creyente tiene que vivir en su vida cristiana. Muchas de las veces, hermano, nosotros creemos o nos han enseñado que la santidad, cuando tú la adquieres, ¿verdad? Cuando Dios te entrega la santidad, la gente piensa que por el hecho de que hablamos de santidad ya no tenemos que fallar, ya no tenemos que cometer errores, hermano, y eso no es verdad. Porque la santidad, hermano, es un proceso. La santidad es un proceso que el creyente tiene que pasar, le guste a quien le guste. ¿Sí? Toda persona que es creyente, que ha creído en el Señor, tiene que pasar por ese proceso. ¿Sí? Y no es un proceso que estamos hablando que va a durar un año, toda tu vida, hasta que Dios transfigure tu cuerpo carnal por un cuerpo espiritual. Entonces, por eso fíjate lo que dice el apóstol Pablo, Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces quiere decir que la santificación va por etapas hasta que yo quede totalmente santificado. En ese proceso voy a seguir cometiendo errores. En ese proceso voy a seguir fallándole a Dios. Pero es un proceso en el que estoy. Dice, y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo tienen que estar guardados irreprensibles para la venida del Señor? Porque cuando el Señor venga, hermano, mucha gente no ha entendido esta parte. Ahorita vamos a tocar el punto del arrebatamiento de la iglesia. Y mucha gente, hermano, no ha entendido el significado o sea, lo que verdaderamente significa que la iglesia sea arrebatada, que los santos sean arrebatados. A partir de ese momento, hermano, inicia una nueva etapa en los creyentes. ¿En qué etapa te encuentras el día de hoy? De acuerdo a lo que vimos ya pasaste la etapa de la justificación, ya fuiste justificado. Estamos en el proceso. Estás en la etapa de la santificación. Estás en la segunda etapa de la salvación, que es la santificación. ¿Hasta cuándo termina esa etapa? Hasta la venida de Cristo. ¿Hasta que venga Cristo o hasta que Dios te llame a cuentas? Hasta ahí termina la segunda etapa de la salvación para nosotros, o la etapa de la santificación. ¿Sí? Ahora, fíjate, dice Pablo que tenemos que guardar entonces nuestros cuerpos perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios, por medio de su naturaleza santa, santifica todo nuestro ser. Ese es el propósito por el cual Dios deposita a Cristo en tu espíritu, para que todo tu ser, por medio de ese proceso, sea santificado.
y para que cuando el Señor venga, tú estés perfectamente guardado, ya fuiste santificado por completo. Pero si tú no fuiste santificado por completo, si en el proceso de la santificación el Señor te llamó a cuentas, ¿sí? Hasta ahí se acaba el proceso de la santificación. Entonces, actualmente, hermano, todos los creyentes en el mundo entero, todos nos encontramos en el proceso de la santificación. Todos, ¿sí? Todos estamos en esa etapa, en esa segunda etapa de la salvación. Amén. Ahora, ya vimos la justificación. ¿En qué momento se me dio? ¿En qué momento fui justificado? En el momento que yo creí en el Señor Jesús. Ahora yo me encuentro actualmente en el proceso de la santificación. Este proceso, hermano, termina entonces hasta la venida de Cristo. Pero fíjate lo que dice Pablo en Romanos 8. A los que llamó, justificó. Romanos 8:30. A los que llamó, justificó. Y luego dice que a los que justificó, ¿qué les hizo? Glorificó. ¿Verdad? Entre la justificación y la glorificación hay una etapa que se llama santificación. Quiere decir que para yo poder ser glorificado, tengo que pasar la etapa de santificación. ¿Sí? Fíjate, la etapa de santificación consiste o se lleva a cabo a través de las pruebas y las tribulaciones que Dios manda a la vida de cada creyente. No hay otra manera, hermano, en la cual el creyente pueda ser santificado. No existe otra manera. A través de las pruebas, a través de las tribulaciones, tú eres santificado. ¿Sí? Entonces, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 17, hablando ya de la etapa de la glorificación. Vamos a suponer que el Señor Jesús viene. Entonces, el Señor Jesús, hermano, dice la Escritura que Cristo viene por su iglesia. Dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Esto quiere decir, hermano, que no todos los creyentes del mundo entero van a ser arrebatados. Esto quiere decir que solamente un pequeño remanente, ¿sí? que terminó el proceso de santificación porque cooperó con Dios, porque para yo poder ser procesado, hermano, lo único que necesita Dios es que yo coopere con Él. Entonces, cuando Cristo venga por este pequeño remanente, ¿sí? Son los que van a ser arrebatados. Esto quiere decir que ellos entran a la etapa de la glorificación. ¿Sí? Porque no podemos ser glorificados si mi cuerpo carnal no es transfigurado. Entonces, cuando la palabra de Dios habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 17, de que los que quedaron serán arrebatados en la venida del Señor. Esta palabra arrebatados quiere decir transfigurados de un cuerpo terrenal a un cuerpo espiritual.
¿Qué fue lo que pasó con la muerte y la resurrección del Señor Jesús? Su cuerpo fue transfigurado. Amén. ¿Sí? De un cuerpo terrenal a un cuerpo espiritual, porque cuando fueron a ver la tumba y que el Señor Jesús se les presenta nuevamente a los discípulos, Él ya se presentó en un cuerpo espiritual, ya no era un cuerpo terrenal como en el que ellos lo habían conocido. Amén. Entonces Él ya estaba transfigurado, es decir, fue arrebatado, por así decirlo. Amén. Entonces dice Pablo: por lo cual os decimos esto en virtud de la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces esta palabra la vamos a cambiar por transfigurados, porque dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice la Escritura que esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un parpadeo. ¿Sí? Amén. Así. Entonces, cuando Pablo dice seremos arrebatados, él está tratando de decir que el hombre o el creyente en ese momento, su cuerpo va a ser transfigurado. Y esto es algo que sucede en cuestión de milésimas de segundo. Es decir, que este cuerpo físico desaparece, y cuando se encuentre en las nubes con el Señor, ya no va a ser un cuerpo físico, va a ser un cuerpo espiritual. Amén. ¿Sí? Amén. Eso significa ser arrebatado, que tu cuerpo es transfigurado. Entonces, el arrebatamiento, hermano, Romanos 8:29, Romanos 8:30, ¿quién le da lectura así en voz alta, por favor? Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vemos que cuando la etapa de la santificación termina, en ese momento el creyente es introducido a otra etapa, que es la glorificación. Amén. Esta etapa sucede en el momento en que Cristo arrebate a la iglesia. Los que son arrebatados, hermano, en ese momento son glorificados, sus cuerpos son glorificados. Amén. ¿Para qué se van a reunir con el Señor en las nubes? Para ser glorificados. Como premio, ellos van a participar de las bodas del Cordero. Amén. Como premio, ellos van a regresar con el Señor y con su ejército de ángeles para establecer el reino milenial de Jesucristo en la tierra. Amén. ¿Sí? Entonces, la etapa de la glorificación, hermano, o el arrebatamiento de la iglesia, es el inicio de la etapa de la glorificación. En esta etapa, hermano, nuestro cuerpo vil, porque este es un cuerpo vil, será transfigurado en un cuerpo glorioso. Por eso dice Pablo: y a los que santificó, te lo voy a manejar de esta manera, también los glorificó. Amén. Quiere decir que Dios me entrega un nuevo cuerpo, que es un cuerpo glorioso. Amén. Tú te das cuenta que el versículo 29 de Romanos 8, hermano, tiene muchísima profundidad.
Tiene una enseñanza tremenda. Amén. ¿Sí? Entonces, en la etapa de la glorificación, nosotros, hermano, seremos introducidos completamente y absolutamente en el propio Dios. Amén. Amén. Y entonces Dios se convierte en nuestra gloria. Amén. Entonces seremos plenamente glorificados. Amén. Gloria a Dios. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos con anhelo al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya, según la operación de su poder, con la cual sujeta también a sí mismo todas las cosas. Entonces tú te das cuenta que cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra, hermano, el propósito de Dios no es sacarla y librarla de la ira venidera. El objetivo principal por el cual Dios va a sacar la iglesia de la tierra es porque va a glorificar al cuerpo de Cristo. Amén. O a un remanente del cuerpo de Cristo lo va a glorificar. Amén. Y ellos, hermanos, son los que se llaman vencedores en Apocalipsis. Amén. ¿Sí? Con esto no quiero decir que los que se quedan en la tierra, hermano, o los que quedemos, con esto no quiere decir que ya nos perdimos, no, hermano. Dios te va a dar. Ay, se me cayó mi pastilla. Mira, si tú no le echas ganas a tu vida cristiana, no te vas a perder. Pero tampoco vas a ser arrebatado. Amén. Pero no te vas a perder. Dios te va a dar 1000 años, hermano. La era milenial te va a dar 1000 años para que le eches ganas. Amén. ¿Sí? Para que en esos 1000 años, hermano, te arrepientas verdaderamente. Pero vas a tener que pagar un precio que lo que ahorita estás pagando no es nada a comparación de lo que vas a pagar. Por eso, hermano, el apóstol Pablo dice: esfuérzate y sé valiente. Amén. Porque solamente los valientes, dicen, arrebatan el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿por qué yo estoy luchando el día de hoy, hermano? ¿Para yo ser salvo? No, hermano. Todos los días yo lucho, todos los días yo me esfuerzo, todos los días trato, hermano, de ser obediente a Dios, de vivir sujeto a Él. Todos los días trato de buscar las cosas del reino de los cielos, hermano, y vivir una vida, dice el apóstol Pablo, como es digna del llamamiento por el cual fui llamado. ¿Para qué? Para yo poder participar del galardón que Dios tiene preparado, dice, para los que le aman. Amén. Entonces, a veces nosotros, hermano, queremos llevarnos la vida cristiana bien light. Pero si realmente los creyentes, hermano, entendieran esta parte, créeme que se la aplicarían en su vida cristiana, en su vida espiritual. Amén. ¿Verdad? Pero volviendo a lo que dice Pablo en Filipenses, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. El Señor Jesús lo dijo de otra manera, porque vivimos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo, ya no somos de este mundo. Amén. O sea, ya no pertenecemos al sistema satánico, ya pertenecemos a
a los lugares celestiales donde se encuentra la ciudadanía de Dios. Amén. 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 Dice entonces, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos con anhelo al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transfigurará, es decir, arrebatará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya. Amén. Es decir, para que seamos glorificados, lo que dice Romanos 8:30. Amén. Amén. La primera etapa de la obra salvadora de Dios es la justificación, y esa etapa, hermano, tiene que ver o está relacionada con nuestro espíritu. Amén. ¿Sí? Amén. En otras palabras, el que nosotros seamos vivificados o que mi espíritu sea vivificado significa que ha sido justificado. Amén. La segunda etapa de la salvación, la etapa de la santificación o el proceso de transformación, principalmente tiene que ver con nuestra alma. En esta etapa, hermano, solamente una pequeña cantidad de la vida divina de Dios es la que satura nuestra alma. ¿Sí? Amén. En la justificación, hermano, nuestro espíritu quedó saturado de la vida divina de Dios. Pero mi comportamiento sigue estando pésimo. ¿Sí? Amén. Porque el comportamiento proviene de tu alma, no de tu espíritu. ¿Sí? Amén. Entonces, el proceso de la santificación, hermano, en el proceso de la santificación, tu alma va siendo saturada a través del tiempo de Cristo, y conforme tu alma va siendo saturada a través de la vida divina de Dios, tú vas a ir dejando, vas a ir desinteresándote de las cosas de la tierra. Amén. Vas a ir dejando de vivir conforme a tu voluntad. Amén. 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 Y la tercera etapa, que es la etapa de la glorificación, se relaciona con nuestro cuerpo físico. Quiere decir que hasta el día que yo sea arrebatado por el Señor o Dios me llame a cuentas, hasta ese día mi cuerpo va a tener concupiscencias. Amén. Hasta ese día yo voy a tener deseos carnales. ¿Sí? Amén. Hasta ese día. En Romanos 8:10 Pablo dice que si Cristo está en nosotros, nuestro espíritu es vida a causa de la justicia. ¿Verdad? Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto quiere decir que en la etapa de la justificación realizada por Dios, nosotros hemos obtenido la justicia de Dios. Amén. Y por medio de esta justicia nuestro espíritu ha sido vivificado y llega a ser vida. Pero hasta este punto, hermano, la vida divina aún no ha saturado nuestra alma. Estamos en ese proceso. Amén. Por eso necesitamos cooperar con Dios. Amén. Necesitamos cooperar con el Cristo que mora en nuestro interior. Y cooperar con Dios es poner nuestra mente en el Espíritu. Amén. Cooperar con Dios es poner mi alma en el Espíritu. ¿Sí? Amén. Y esto me va a permitir que el Espíritu de vida que se encuentra dentro de mí sature mi mente de Él mismo. Y así de esa manera mi mente sea saturada del Espíritu de vida y mi mente sea una mente de vida. Amén. 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 Entonces, si nosotros, hermano, no cooperamos con Dios, no vamos a poder avanzar. Pero si nosotros cooperamos con Dios,
va a propagar todo nuestro ser de su vida. Amén. Y entonces Él se va a extender en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo mortal. Amén. 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 Gloria a Dios. Ay, alabado sea el Señor. Es importante, hermano, que nosotros cooperemos con Dios para poder ser glorificados. Amén. En verdad, hermano, que muchos cristianos no entienden esta parte. Y es por el hecho, hermano, de que aún en muchos no ha sido arrancado un concepto religioso de sus personas. No alcanzan a entender, hermano, el verdadero significado de lo que es la vida cristiana. Amén. El proceso que se tiene que llevar, ¿verdad? Amén. Creemos de que ya creí en el Señor Jesús, ya voy a ser arrebatado. No, hermano. Entonces, la justificación, la santificación y la glorificación son tres secciones que abarcan las tres etapas de la salvación completa y corresponden a las tres partes de nuestro ser. Amén. ¿Sí? La justificación corresponde a nuestro espíritu, la santificación corresponde a nuestra alma y la glorificación corresponde a nuestro cuerpo vil. Amén. ¿Sí? En la justificación nuestro espíritu es vivificado. En la santificación nuestra alma es hecha vida. Y en la glorificación, que aún todavía no es llevada a cabo, nuestro cuerpo estará lleno de vida, estará saturado de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay que seguir perseverando, hermano. Amén. Hay que seguir perseverando, porque solamente el que persevere, hermano, va a ser coronado. Y cuando Pablo habla que nosotros nos espera una corona, la corona de justicia que se nos ha sido dada, solamente tenemos que esperar, hermano, pero tenemos que esforzarnos para que se nos sea entregada. Amén. ¿Sí? Amén. Es como cuando el papá hace el testamento, ¿verdad? Y ahí dice lo que te corresponde como herencia, ya es algo que se te fue dado, porque ya estés, pero todavía no se te entrega, Amén. ¿verdad? Entonces, así es la corona de justicia. Tenemos que esforzarnos, hermanos, tenemos que perseverar. Amén. A mí me da tristeza hermano, que hay muchas personas que tienen todos los medios para venir a la iglesia, a congregarse, hermano, a vivir de la comunión, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo con Dios, y que todo el tiempo para ellos haya cosas más importantes. También me da tristeza, hermano, que hay hermanos que vienen a este lugar y todo el tiempo andan bien fugados de su realidad. Amén. Discúlpame que te lo diga, hermano, pero es triste. Aquí venimos a aprender, aquí venimos a recibir palabra de vida, Amén. porque la palabra de vida que tú recibes es lo que a ti te va a ayudar a desarrollarte en tu vida espiritual. Y si tú no te preocupas por ti, no creas que va a venir el hermano y te va a decir, ay, mira, no, hermano. Aquí, hermano, dice, la misma Biblia dice que esto es personal. Amén. Pero sí tenemos que reflexionar en esa parte, hermano, porque yo me acuerdo que hace tiempo veía una película que se llamaba El Arrebatamiento. Y en esa película, hermano, había una escena donde el pastor o los pastores de las iglesias predicaban
hablaban del arrebatamiento y a la gente le valía, seguía viviendo igual. Ellos seguían en lo suyo, en su onda. Pero el día, hermano, que se llegó ese día y la iglesia fue arrebatada, los que se quedaban, hermano, lloraban de tristeza, gritaban: ¿por qué no obedecí? ¿Por qué no creí? Etcétera. Entonces, da de pensarse, hermano. Yo te invito a que de aquí en adelante tomes más en serio tu vida espiritual, porque dice la Escritura que tenemos que hacer tesoros en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es donde vas a pasar la eternidad, delante de la presencia de Dios o apartado de la presencia de Dios. Ya eso cada quien lo decide, ¿verdad? Entonces, si en esa era milenial donde Dios te vuelve a dar la oportunidad de que tú te arrepientas y tomes en serio las cosas de Dios, si durante esos 1000 años tú sigues en las mismas, hermano, entonces sí, aguas. Ahí sí aguas, hermano, porque ya después no va a haber otra oportunidad. Vamos a ponernos de pie. Amado Dios, te doy las gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, por la palabra de vida que tú nos impartiste, Señor. Te damos las gracias, Padre eterno, porque por medio del apóstol Pablo, Señor, tú nos das unas enseñanzas, Padre, que edifican nuestra vida, amado Dios Todopoderoso. Te damos gracias, amado Dios, porque tú sigues haciendo la obra en nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos pongas el querer como el hacer en nuestro corazón, Señor, para que nosotros nos sigamos esforzando, Señor, para que tomemos en serio, bendito Dios Todopoderoso, tu palabra, para que la amemos, para que la practiquemos, para que la enseñemos, para que la atesoremos en lo profundo de nuestro corazón, amado Dios Todopoderoso. Te pedimos que nos sigas fortaleciendo, Señor, en toda prueba, en toda tribulación, Señor, y que tú sigas llevando en cada uno de los santos, en cada uno de los miembros que conforman el cuerpo de Cristo. Te pedimos que sigas llevando el proceso de santificación, amado Dios Todopoderoso, hasta el día de tu venida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Antes de que te termine, hermano, ¿a cómo estamos hoy? ¿Sabe, hermano? A 26. De mañana en 8 va a ser, nos tocó, bueno, me tocó a mí con otro pastor recibir a los pastores de la AR. Los vamos a recibir aquí. La reunión inicia a las 2 de la tarde, el día lunes, de 2 a 5. Les vamos a hacer una comida entre todos los pastores, entre que somos 4. Entonces, por ahí ya nos organizamos lo que les vamos a dar de comer, pero sí vamos a necesitar hermanos que nos echen la mano para servir, para recibir, para atender a los pastores, ¿verdad? No sé quién de ustedes pueda, pero si me dice que sí, hermano, que el compromiso que haga lo cumpla. No que diga que sí y a la mera hora ya no puedo, pastor, o que no vengo, porque en estas cosas uno tiene que tener seriedad, hermano. Y no es tanto que lo hagan para mí o por mí, sino acuérdense que todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, hermano, es para Dios. Todo lo que está aquí, hermano, es de Dios. El ministerio es de Dios, hermano. Entonces,
sería estar aquí a la 1 de la tarde de mañana en 8. Entonces yo quiero preguntarles desde ahorita quién me puede apoyar. Pero no se amontonen. No se amontonen, La hermano. hermana dice, la hermana no puede, de seguro. Hermana Rosy, Pues yo lo que pueda, hermano. ¿Eh? Ya saben, pues en lo que pueda. Pues. en lo que pueda, Sí. hermano Moy. No, el lunes, de mañana, de hoy, ¿no? De mañana en 8. De mañana en 8 De mañana, lunes en 8. a la 1. ¿Seguro? A la 1 entonces aquí nos vemos. Hay que acomodar sillas, va a venir una persona y él va a ser como un tipo buffet, ¿verdad? Que se le va a dar a la gente como de guisos. Pero sí hay que, pues, que andar allá al pendiente, hay que venir a limpiar la iglesia, yo creo que desde la mañana. Entonces, Un día antes. mande. Dijo un día antes de la limpieza. No, porque hoy antes es domingo, El lunes a la mañana. el lunes en la mañana. Temprano para irse ¿Te vienes, hermano, echando la mano? ¿A qué horas, hermana? a la hora que ustedes digan. Pues no sé, digan. Un 9 está bien. Venimos, limpiamos, bien chido. Pues ya entre 3 o algo, pues ya es más